estaba pasando para que sonara ese pum, 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 casi como un latido. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias y bienvenidos vosotros y yo a un foro en el que todo lo que voy aprendiendo desde que la primera vez se acercó a la Mesa Nacional de Educación Privada para proponerme participar aquí con vosotros, todo lo que voy aprendiendo me está generando un espacio bonito de esperanza. Esperanza porque cuando las personas se unen para hacer algo bueno conjuntamente, surge esa magia de la verdad, la bondad y la belleza. Así que yo voy a intentar contribuir a eso que ya estáis haciendo vosotros. Vosotros sois líderes. Yo vengo a hablaros de liderazgo y vengo a hablaros del contexto de este liderazgo que tenemos que asumir en aguas turbulentas de educación privada a nivel mundial. Y vengo a invitaros a participar de algunos proyectos en los que, de una manera y de otra, hemos encontrado algunas personas una forma de reinventar ese statu quo que no nos satisface y no da servicio o no cumple las expectativas de nuestros alumnos. Así que lo primero que quiero decir es que estamos muy alineados. María Belén, tú te traes tu iPad y yo me traigo mi currículum vitae. No sé vosotros, pero yo, en la medida que voy cumpliendo años, mi currículum vitae, aunque tenga ruedas, es cada vez más voluminoso. Cada vez tengo que meter más cosas de mis aprendizajes. Y mi idea, mi intención, es ayudaros o ayudarnos a que eso que vamos a tener que hacer no sea afrontado de una manera vertiginosa. Un poco de vértigo y un poco de algo que nos preocupe voy a decir. Os pido disculpas anticipadamente. Sé que tenéis 2 días por delante, que habéis venido a disfrutar, a hermanaros, pero quizás algunas malas noticias tendremos que afrontar. Generalmente las hacemos en privado, en soledad, y al día siguiente nos lavamos la cara y volvemos otra vez a ser líderes, los líderes que nuestros equipos necesitan. Pero hoy tenemos la oportunidad de compartir algunas cosas que son relevantes juntos. Y os voy a hablar de esto. Fijaros qué manera más rara de empezar. Os voy a hablar de los grandes imperios, os voy a hablar de los caminos que recorremos cuando nos tenemos que valer de nuestros propios recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras incertidumbres, con un espejo retrovisor somero, pero con mucho camino por delante. Y os voy a hablar de lo que sucede cuando uno se queda solo, con sus pies firmes, a la hora de tomar decisiones. Y lo voy a hacer de una manera muy clara. ¿Qué tiene que ver un imperio, el Imperio Romano, con este otro imperio? El imperio de la educación. Tiene que ver todo. Si os fijáis, los imperios se denominaban así porque efectivamente conseguían una unidad de criterio y de cultura para funcionar de una manera determinada, en territorios exentos y muchas veces desconectados cultural, social, climatológicamente. ¿En qué se parecen estos colegios en los distintos lugares del mundo? Son lugares que están completamente alejados y que seguramente tienen religiones, insisto, climas, formas de vida completamente diferentes y, sin embargo, forman parte de un imperio. En la educación hemos conseguido construir el mayor imperio estable en todos los lugares del mundo. Las cosas funcionan igual, tienen una estructura con una forma de comportarse que tiende a la inercia. Los imperios, lo dice la historia, y por eso es importante acudir a lo que ha pasado en nuestros mayores, en historias previas. Los imperios no se caen porque vienen intrusos de fuera. Los imperios se colapsan. Los imperios se colapsan. Lo que acaba sucediendo con los imperios, grandes y fuertes potencias a nivel mundial que han tenido preeminencia, de repente, curiosamente, lo que sucede es que se desaparecen, se desvanecen. ¿Por qué sucede eso? Pues históricamente lo que acaba sucediendo es que esto pasa cuando falta la innovación, esto pasa cuando se limita existe un exceso de burocratización
Y llega un momento en el que los destinos de los dineros, de la economía, se colocan en aquellos lugares donde se consideran seguros, con lo cual tienden a perpetuarse las estructuras que ya vienen siendo arcaicas. Hay estudios que dicen que los imperios, los grandes imperios, tienen una media de duración, 336 años. Pues estamos ahí. Si somos un imperio, la educación, en general, los sistemas educativos, estamos ahí, según lo que hemos dicho. Si además a esto le unimos la tendencia natural que, según Guy Kawasaki, que fue el artífice de toda la parte de comercialización de Apple, no le podemos negar que fue realmente un genio, y lo explicaba de esta manera. Hubo un tiempo en que para conseguir hielo teníamos que cortar bloques de hielo que después transportábamos o distribuíamos en el lugar donde se había producido el hielo, donde había nacido, donde existía, ahí es donde teníamos la riqueza de tener el hielo. En segundo lugar, aprendimos a hacer grandes fábricas de hielo para no depender de la ubicación del hielo. Y en tercer lugar, conseguimos llevar el hielo bajo demanda a cada una de las casas. Lo interesante, lo sorprendente, lo que desafía al momento en el que estamos viviendo es que ninguna de estas empresas dieron un salto procesual del punto 1 al punto 2, del punto 3. Lo que era evidente que es que había un mercado, un público que quería hielo, no se unió con lo que estaba produciéndose. La pregunta, por tanto, la anterior es, ¿qué es lo que necesitan nuestros públicos y que realmente buscarán la manera de tener independientemente de que nosotros tengamos una industria de hielo que lo produzca o que lo distribuya? Nuestros públicos son los alumnos. Nuestros públicos son esos chicos y chicas que actualmente están entre los 3 y los 18 años previa a la entrada a la universidad. Y nuestros públicos han cambiado, no solamente durante la pandemia, pero han cambiado mucho. Y a veces se nos olvida que lo que estamos haciendo nosotros es precisamente eso que hemos visto en los grandes imperios. Y se nos olvida que tenemos que tomar algún tipo de iniciativa para cambiar ese statu quo. Y aquí voy a echar mano de mi currículum y os voy a explicar por qué los colegios son todos en el mundo entero o cómo es la estructura de los colegios del mundo entero. Este es mi maletín especial de trabajo. Ha sido mi maletín durante muchos años, porque claro, llevo más de 40 en educación, y vamos a intentar entre todos crear ese colegio en el que actualmente decimos que tienen que cambiar las cosas. ¿Qué tiene ese colegio? Bueno, pues en primer lugar, tiene un espacio confinado, limitado, que se llama colegio, donde suceden todas las cosas. Es, por tanto, un espacio donde se puede referir o relacionar con un público muy concreto que a diario viene a recibir los servicios y se comunica con las personas que están aquí. Para ello, siempre hay alguien que tiene ese rol de liderazgo y que en mi caso, si me lo permitís, voy a asumir en este preciso instante a la hora de montar este colegio. Lo primero que recibe, como decíamos, es un edificio con unas características determinadas. Mirad, esas características determinadas, da igual el país, siempre acaban asumiéndose que tienen que tener un tamaño y una distribución. En el país que yo más conozco, que es España, nos asignan 1,5 metros cuadrados por alumno. ¿Sabéis por qué 1,5 metros cuadrados por alumno? ¿Sabéis por qué las aulas de los colegios tienen entre 40 y 45 metros cuadrados? Porque es el tamaño de un pupitre. Entonces, la concepción de por qué hacemos las cosas como las hacemos a veces tiene mucho que ver con lo que en su día alguien decidió y luego nunca se volvió a plantear. En esas aulas caben los distintos cuadraditos, triangulitos, elementos que tienen que asignarse para una función y un lugar determinado. Al mismo tiempo tenemos siempre unos roles que están claramente definidos. El director o directora,
los coordinadores de cada una de las etapas, los padres, las madres y los niños. Los niños que decimos que están en el centro, pero muchas veces no lo encontramos muy bien en la cabida. Algunos están en el tejado porque suelen tener esas costumbres de hacer cosas un poco extraños. Lo importante, cuando tenemos tanta normativa y todo tan claro, es ser un gran gestor. Los colegios que funcionan mejor actualmente no es aquellos que pertenecen a grandes líderes. Ahora va a empezar a ser el momento de los grandes líderes. Los que funcionan bien actualmente durante mucho tiempo han sobrevivido siendo mera y estrictamente buenos gestores, personas que gestionan los recursos que tenemos. Bueno, fundamental que tengamos una buena regla de medir. Lo malo es que solo tenemos una, y es la medida académica, que viene normalmente normativizada por unos exámenes, a veces internos, a veces externos, y por una única salida o intención de salida, que es la universidad. Esa norma de medir es la parte académica. Vamos a ponerla por aquí. Para ello, tenemos que luchar fuertemente. Luchamos para que nuestros alumnos sean capaces de aprender y llegar lejos. Luchamos para que ese itinerario sea el que garantice que tengan un buen porvenir, el que les dé un buen puesto de trabajo. Para eso nos pagan también los padres, para asegurar que sus hijos sigan perpetuándose en el puesto de trabajo que le corresponde según su estatus social. En gran medida. No querríamos que fuera así. Queremos que sean felices, pero en gran medida esto sucede. ¿Cómo no? Siempre en un horario determinado, con un calendario que quede muy clarito, a ver si el reloj se quiere quedar en su sitio, un programa académico y un calendario. ¿De acuerdo? Estos son los colegios que actualmente tenemos. Hemos dicho que no solamente aquí, sino en el imperio por completo. Si yo tengo que conectar... Uy, esta no es mi imagen. Pero bueno, tampoco me importa correr, ¿eh? Buscamos... A ver... ¡Uy, qué interesante! ¿Volvemos a mi presentación, por favor? Ya. Vale, si yo tengo que conectar con el lugar hacia donde tengo que dirigir, y este sería el medio plazo, vamos a llamarlo el medio plazo, tengo que pensar en otras cosas. Y vamos a explicar por qué. Esto es... ¿Son ustedes capaces de verlo con animación? Pues lo vamos a ver muy bien. Estos son lo que dicen que son los territorios que vamos a tener que recorrer, ¿vale? Por eso está puesto sobre una base de una imagen de territorio. Estos territorios dicen que la inteligencia artificial está ya presente. Esto es como cuando uno va por el campo y se encuentra con el lago que tiene ya flamencos o los peces en el lago que podemos ver o cuando tenemos las tortugas. Es decir, tenemos ya inteligencia artificial y está presente en casi todo lo que estamos haciendo, a pesar de que todavía hasta un 80% de las personas que se asustan de la inteligencia artificial no la han probado nunca, no han probado ChatGPT. De esto hablaremos porque evidentemente esto va a pasar cada vez más y nos vamos a encontrar con lo siguiente, y es que si no lo probamos nosotros, va a haber otros players, que también lo digo ahí abajo, va a haber otros jugadores que van a empezar a trabajar en nuestro segmento, en nuestro ámbito, en nuestro sector, en la educación. Y uno de ellos va a ser las tecnológicas. Las grandes tecnológicas, dependiendo de lo que nosotros digamos de nosotros mismos, ya se consideran capacitadas para ser educadoras. Porque ellos sí son capaces de generar conocimiento y entusiasmo en los alumnos. En esos alumnos que, como muy bien decía en el Big Data que ha presentado María Belén, en esos alumnos que nadie sabe dónde están. Quizás abandonando el sistema, quizás les hemos expulsado del sistema porque les hemos dicho que han fracasado, o quizás han encontrado otros horizontes que alguien les está ofreciendo, que son caminos de acceso a su vida laboral más inmediata. La automatización, esto va a afectar la robótica, todo lo que son procesos. Hay una característica muy interesante, la neotenia. Está empezando a suceder. La neotenia es un término que expresa cómo algunas características que son de los jóvenes se pueden mantener o perpetuar en personas de edad.
Bueno, pues aquí lo vamos a aplicar a la inversa. Aquí estamos teniendo jóvenes en el mundo entero que están cambiando la configuración y las reglas del juego porque están creando modelos de negocio mucho antes de tener una carrera, incluso estudios secundarios, que están cambiando el mundo en el que vivimos. Pero esto no es nuevo. Es simplemente que, como decíamos con lo del imperio, tenemos que empezar a verlo. ¿Qué es lo que está pasando? Mirad, Slater fue un señor, un jovencito inglés que con 21 años pasó de Irlanda a Estados Unidos en uno de estos barcos debido a la hambruna. Bueno, pues Slater cambió radicalmente el sistema de producción de los textiles porque había memorizado en su tablet, gracias María Belén, había memorizado en su tablet todos los procesos de la producción textil. Estaba prohibido que nadie aprendiera nada para sacar esos secretos fuera. Pero Slater se los llevó a Estados Unidos y cambió, revolucionó el mundo industrial. Si además a esto le sumamos la degradación ambiental, el cambio climático, nuestros, digamos, territorios donde vamos a tener que operar, que son estos, han cambiado. Al mismo tiempo hay una serie de tendencias que son el uso de las tecnologías inmersivas. De todo esto vamos a poner luego ejemplos reales de qué es lo que podemos hacer. Pensamiento humanístico cada vez es más importante. La creación y la formación en criterio. Pero el criterio no se crea sin dejar a que los alumnos tengan una posibilidad de experienciar, de equivocarse, de acercarse a tomar sus propias decisiones. El criterio no se crea, no se forma solamente por tener normas o valores imbuidos en la relación que tienen en el colegio. El criterio se crea cuando uno tiene opciones y es necesario que los chicos y chicas que tenemos en los colegios, casi me caigo, que tenemos en los colegios tengan la posibilidad de probarlo. Tenemos cada vez más importante la experiencia del alumno. La experiencia del alumno empieza a ser cada vez más importante. Si no les gusta la experiencia que están teniendo, van a empezar a buscar otras alternativas y las van a tener porque las están teniendo. Es más importante que nunca el bienestar y la salud. Empezamos a preguntarnos, ¿realmente me merece la pena vivir durante 15 años de mi vida sentado en un pupitre? ¿Sentado en un pupitre? Es lo que hacen nuestros alumnos desde los 3 hasta los 18. ¿Comiendo la comida que no puedo elegir? Es lo que hacen nuestros alumnos desde los 3 a los 18. Estudiando exclusivamente o leyendo lo que dice un programa, imaginaros apasionarse por la lectura o por un tema y que alguien te diga que solo puedes leer los libros de una sección de la biblioteca a la que tú vas. Bueno, y hay una parte muy importante que con todo esto está cambiando, que es el rol del profesor y el alumno, y ahora lo veremos, que nos lleva a tener también un mundo de posibilidades en las alianzas con otras instituciones, donde yo no llego, porque no dejo de ser una única persona con un background, con un currículum, con una capacidad, puedo llegar en la medida que me sumo, me agrego, me vinculo a lo que otros sí pueden hacer. En ese sentido, esta Mesa Nacional de Educación Privada creo que está muy bien posicionada para hacer grandes cosas y os doy las gracias de corazón. Pues bien, ahora os voy a contar lo que significa esta transparencia. La fuente de esta transparencia es del Ministerio de Educación finlandés, con lo cual no es, digamos que no es tendencioso ni es una opinión de un tercero, es algo muy sólido. Lo que dice este estudio de hace unos meses, casi un año ya, es que la experiencia del aprendiz, de nuestros alumnos, está empezando a cambiar radicalmente y que un 70% de lo que los alumnos aprenden, atención, no estoy sancionando a nadie, no es cómodo lo que estoy diciendo, pero es verdad. Un 70% de lo que nuestros alumnos aprenden no sucede en el colegio. Un 70% de lo que nuestros alumnos aprenden no sucede en el colegio. Fuente, Ministerio de Educación finlandés. ¿Dónde sucede? En todos esos lugares que la transparencia representa. ¿Qué es lo que sucede en el colegio? El 30% restante. Menos mal, tenemos el 30%. ¿Qué sucede con el 30% restante? Que solo el 10% sucede en las aulas.
¿Dónde queremos poner como colegios y líderes nuestro entusiasmo, nuestro fervor, nuestra ilusión, nuestra energía? ¿En el 10% que nos dan? ¿O nos atrevemos a hacer un salto lateral hacia algún sitio para reconquistar el lugar que ya no estamos ocupando? Ese lugar extraescolar que sucede en nuestros colegios, pero que no es lo que nosotros tenemos pautado. Y ese lugar que otros han colonizado muy bien porque lo hacen objetivamente, de forma muy innovadora, muy atractiva y con mucha capacidad de captar la atención de los alumnos. Y ojo, hay aprendizaje. Si es el tipo de aprendizaje que el mundo necesita o no, esa es otra discusión. Pero nuestros alumnos lo están aprendiendo. Se están inculturando en esos aprendizajes. Bien, si queremos ceder nuestro espacio, igual que lo hicieron los escribas en su día. Los escribas eran señores que tenían una profesión muy digna, muy bien pagada y muy reconocida. Hasta que llegó la imprenta. Cuando llegó la imprenta, los escribas dejaron de ser necesarios. Los escribanos, perdón. Los escribanos ya no tenían nada que hacer. ¿Qué sucedió? Que al haber un cambio cultural y tener una imprenta, empezaron a ser necesarios los profesores. Y ese fue nuestro momento estelar. Si nosotros tenemos conciencia de que nuestro imperio, más tarde que pronto, pero ya está en camino, efectivamente le toca de alguna manera ceder espacio a otra situación por todo lo que está sucediendo, debemos de tener muy claro cuál es el lugar que de nosotros mismos queremos decir que ocupamos. Si nos ceñimos exclusivamente en la transmisión de conocimiento, no tenemos futuro. Lo cierto es que ante el question mark que he puesto al principio, hay una cosa que no va a ser jamás sustituible, y es la necesidad que los alumnos van a tener de una educación. Con nuestros mayores, nuestros ancestros del Paleolítico, una cosa quedó muy clara, y es que los alumnos tienen, desde que somos seres humanos en esta tierra, tienen siempre el apoyo de su comunidad, de su tribu, que les ayuda a perpetuarse como especie y aprender aquellas conductas adaptativas que les mantiene unidos, dando y proporcionándose la seguridad que van a necesitar. Los colegios tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y el que quiera perpetuarse en su zona de confort, insisto, yo llevo 40 años en educación, se puede pasar muy bien los próximos años hasta su jubilación. Nos quedarán X, unos más, otros menos, pero no habremos cumplido nuestra misión de dejar un legado a las sociedades futuras. Además, sucede esto, y es que las sociedades futuras, los padres de nuestros alumnos, también han cambiado. Incluso esos que quieren que sus hijos sean chicos y chicas exitosos en la vida, se han dado cuenta de que ya su misión no es prepararles para trabajos que ya no existen. Su misión no es crear unas pautas estables para ocupar los espacios que luego se van a quedar vacantes, que así es como hemos venido trabajando en etapas previas. Esa misión que decía, si tú quieres llegar a ser juez, vas a tener que hacer X años de esta carrera, luego vas a tener que hacer tal cosa, luego vas a tener que hacer la otra, porque probablemente muchos de esos trabajos van a desaparecer, o van a desaparecer de la manera que los conocemos. Así que estos son los millennials. Los millennials es gente que quiere y sabe que puede elegir. Los millennials son impacientes. No van a estar esperando a que hagamos planes estratégicos perfectamente terminados y que funcionen fenomenal. Quieren que hagamos algo y que lo hagamos ya. Y que de lo que a ellos les interesa vean alguna muestra de que estamos dispuestos a dar el paso, aunque nos equivoquemos, pero que estamos ahí, que estamos escuchando. Saben que les gusta más que hablemos de experiencias que de posesiones. Quieren tener viajes donde disfruten de su viaje de una manera diferente, antes que comprarse un piso. Además, tenemos una población muy grande, un tercio de ellos son los millennials, y todos ellos, prácticamente por unanimidad, si pueden elegir, van a elegir productos sostenibles.
la sostenibilidad en nuestros colegios tiene que estar cada vez más presente como compromiso de futuro. Y para eso corremos un riesgo enorme y es precisamente el greenwashing. Que nadie nos pueda tachar de que estamos haciendo greenwashing. Bueno, pues el 55% de ellos son padres. Son los padres de los alumnos que queremos que nos elijan a nosotros. Y buscan una oferta de valor. Y ahora sí, ahora ya hemos dicho que teníamos esa visión de largo recorrido, que era el futuro. Tenemos esa visión que vamos en bicicleta y que tenemos que esforzarnos con nuestras piernas hacia los horizontes más o menos indefinidos que nos hemos planteado aquí, pero nos tenemos que posicionar claramente que en un lugar en el que el retrovisor nos permita ver lo justo y necesario, pero que no determine todo el camino que tenemos que desarrollar. Bueno, pues si somos conscientes de todo lo que hemos dicho hasta aquí, si hemos dicho que estos son las tendencias no van precisamente por tener un horario fijo, una regla única de medir. A nivel internacional empezamos a tener 1000 maneras de generar alianza que le dé valor añadido a nuestros programas académicos. No va por tener roles estrictamente organizados dentro de una estructura fija. Cada vez necesitamos competencias y conocimientos que sean más permeables. Si va por tener al niño en el centro y cambiaremos, sin duda, la fuerza por otro tipo de energía. Todavía no sabemos cuál, porque estos son tendencias. Pero gestionar, dirigir, sin mirar hacia las tendencias, es realmente perder el pulso del futuro. Vamos a ver de qué otra manera se podía crear estos colegios si le damos la vuelta. Lo primero que vamos a hacer es que estén abiertos y que sean permeables a lo que aquí suceda. Y lo segundo es abrir esa maleta que siempre tenemos con un doble fondo, porque para eso son las maletas, para ocultar y que no se vea absolutamente todo lo que llevan. Bueno, pues en esos currículums que no nos hemos entrenado tanto, siempre existen otros recursos que somos capaces de buscar, muy especialmente si uno es apasionado. La pasión nos lleva a haber cultivado otro tipo de actividades y de formas de proceder. Veamos a ver, atendiendo a esas condiciones, qué podemos poner en nuestros nuevos colegios. Si no, se nos cae la maleta al suelo. Lo primero es que estamos dispuestos a empezar una nueva película. Claqueta, hoy. Hoy es una nueva política. No tenemos una nueva película. Hoy no tenemos que volver a recordar la película que tantas veces hemos hecho. Lo segundo es que tenemos tecnología. La tenéis en vuestras manos. Esto es mucho más potente que cualquier tecnología que hemos tenido en nuestra infancia para hacer cualquiera de las cosas que ahora podemos hacer a golpe de un clic. Prescindir de la tecnología es un error. Hacer que la tecnología sea todo es otro error. Pongamos la tecnología en su lugar, porque efectivamente ese pensamiento humanístico cada vez más va a ser el que va a liderar la tecnología y nuestros hijos saben mucho de ello. Pero también la hibridación es una tendencia. ¿Por qué tenemos que tener un espacio confinado si muchos de nosotros estamos en el tren, en el avión, en el aeropuerto y estamos conectados con nuestros trabajos, con nuestras responsabilidades y haciendo y promoviendo que el mundo siga girando? Bien, vamos a sustituir, por favor, la espada por una varita mágica. Sustituyamos la espada por una varita mágica, porque lo cierto es que cuando hablamos de todas estas cosas, vamos a necesitar muchas veces, inventar cosas nuevas. Y en concreto, si vamos a querer flexibilizar el horario, flexibilizar las normas, flexibilizar el rol de las personas que colaboran con nosotros, vamos a tener que utilizar la magia de la imaginación, de la creatividad. El mundo nos va a marcar una serie de rigores, la normativa,
pero hay muchas cosas que nosotros a lo largo de nuestra vida nos la hemos inventado con muchas ganas y muy bien hecho. Vamos a conseguir que nuestros alumnos, en vez de estar tristones, puedan estar contentos. Porque aquello que la letra con sangre entra o que el esfuerzo es el principal pilar del aprendizaje, cuando tenemos muchos players que vienen de otro lugar, no va a funcionar. Tenemos que hacerles sentir que ellos son realmente el protagonista y que además no les tenemos atrapados, que pueden estar perfectamente conectados con el mundo de fuera. Las piedras que haya en el camino, no las desestimemos, vamos a dejarlas muy a la vista para que no se nos olviden. Y por supuesto, queremos unicornios. ¿Qué son los unicornios? Los unicornios son todas esas posibilidades que abrimos. Yo me considero a mí misma posibilista educativa. Esas posibilidades de nuevas credenciales, de búsqueda de las experiencias del alumno. Los unicornios, siempre han dicho que lo que hacen es crean posibilidades para sí mismos y para la sociedad en su conjunto. Y por último, para terminar con esta parte, no pretendamos saberlo todo, pero vamos a empezar a tener una actitud que sea una actitud muy permeable a lo que a ellos les importa. Esa naturaleza, que es el mundo que ellos están heredando, que no puede quedar fuera de nuestros objetivos, de nuestra declaración de intenciones frente a ellos en nuestros centros de estudios. Cabemos todos, pero hay que ceder espacio a la naturaleza. Por supuesto, nada está del todo definido, y vamos a tener que jugar en más de una ocasión con cartas que no están marcadas. A veces va a haber suerte y otras veces vamos a tener la suerte en contra. Pero no va a pasar nada, porque nosotros ya no se nos presupone que controlemos todo. Una de las cosas que tiene que cambiar en esa función de management es que nosotros dejemos ya ese rol de que todo lo sabemos y todo tiene que funcionar de manera controlada. Humildemente tendremos que decir que probablemente nos parecemos mucho más a los jardineros que crean bienestar y que cultivan cada día atendiendo puntualmente lo que cada planta necesita que a los gestores de los sistemas más industrializados, que vienen de otra época. Cuando uno se sitúa en este estado y en esta circunstancia y coge un caleidoscopio y hace del caleidoscopio una oportunidad para sí mismo y para los que están en el colegio, todo funciona maravillosamente bien. En este contexto de colegios, que es donde nosotros podemos actuar, tenemos una responsabilidad muy importante. Y lo que yo voy a querer contaros ahora es lo que hemos sido capaces de hacer para que veáis que no son locuras cuando hemos querido situarnos en este otro paradigma del centro educativo. Cuando hemos querido situarnos en este paradigma y hemos dicho, ¿y por qué no? ¿Y si se nos ocurre algo o escuchamos a los alumnos y hacemos algo diferente? Bueno, pues lo primero que quiero deciros es que esas tendencias que han dicho que son tecnologías inmersivas nos han llevado, por supuesto, motivados por la pandemia. Estos son hechos reales, son iniciativas que hemos hecho nosotros que vale copiar, que vale llamarnos para colaborar, vale reírse, vale rechazarles, vale cualquier cosa. Cuando nosotros nos vimos que estábamos en nuestros colegios tratando de sacar adelante, de sostener una comunidad a base de pantallas en la distancia, pensamos que teníamos que acercarnos mucho más a experiencias inmersivas. Y una de las cosas que hicimos fue crear el Instituto para el Desarrollo Sostenible, que es un centro de formación que están utilizando centros educativos en el metaverso. Este es el Instituto para el Desarrollo Sostenible en el metaverso. Veréis que es un universo en un espacio
inmersivo está exclusivamente ubicado en un lugar donde solo puede haber centros educativos, no es un lugar para que haya, no es un universo para que haya juegos o actividades de otro tipo que pueden dañar a nuestros alumnos. Y no es un lugar que está previsto, de momento, para que los alumnos pasen todo su tiempo de docencia. Pero sí es un lugar donde ellos pueden acudir transversalmente 1 o 2 veces a la semana a recibir clases de matemáticas, de física, de biología, de historia, de filosofía, vinculado transversalmente al desarrollo sostenible. Esto ya es una realidad. Estamos ultimando el informe de este último año realizado en el Colegio Internacional Torrequebrada, en el que han participado todos los alumnos de secundaria, y a partir de ahí lo vamos a presentar y a ofrecer a todos los que estéis interesados en recibirlo, porque no es una experiencia que se pueda decir que está madura. El metaverso educativo no está maduro, tiene muchos problemas de conectividad, todavía es un espacio caro porque hay que comprar las gafas, pero es apasionante ver el impacto que tiene en los alumnos cuando ven que les llevamos, estos son avatares, dando la clase de filosofía con su profesora en el metaverso. Es impresionante lo que sucede cuando los chicos empiezan a recuperar la confianza en que lo que nosotros estamos entendiendo de su mundo es más o menos lo que ellos quieren que suceda. Bueno, por cierto, esos son los avatares. Ha habido un par de veces que habéis visto mi avatar, aunque no os habéis enterado. Bueno, este es uno de los proyectos. Otro de los proyectos está asociado al bienestar, que hemos dicho que era tendencia. ¿Cómo vamos a hacer que las personas que pasan tanto tiempo con nosotros, profesores, padres, alumnos, sientan que realmente hay una intención de cuidarles, de que su salud, de que su bienestar sea mayor? Bueno, pues aterrizándolo, nosotros lo que hemos iniciado es una actividad que se llama co-learning. Es transformar los colegios en co-learnings. Eso es necesario, para eso es necesario tomar esta estructura y convertirla en un espacio que genere otro tipo de aprendizajes. Cuando veíamos ese 70% de alumnos que está aprendiendo de otra manera, lo que realmente hacemos es damos un paso al frente y decimos, me llevo lo que les ofrecen fuera, el modelo Starbucks, el modelo coworking, el modelo espacio educativo, y lo llevo a mi colegio. Y ya me organizaré yo pedagógicamente para poder darles y ofrecerles lo que ellos necesitan. Pero para eso tengo que cambiar el espacio. Mirad, estos son antes y después de un mismo colegio transformado. Un comedor escolar, atención, ninguna asignatura de ningún colegio tiene tanto tiempo asignado como la del comedor escolar. El comedor escolar recibe 1 hora lectiva, 1 hora, hora y media lectiva todos los días. Lo que enseñemos o lo que mostremos o lo que difundamos cuando están en el momento de servicio de comida está influyendo directamente sobre su bienestar a todos los niveles. Esto es un antes y un después de otro colegio, son colegios diferentes. Esto es un antes y un después con las puertas situadas en el mismo sitio y desde el mismo lugar, tomada la foto, de los colegios. Esto es un antes y un después de otro colegio. ¿Son visitables? Este es un antes y un después de lo que consideramos una zona de recreo. Porque yo, igual que vosotros, en mi recreo leo mucho y estudio mucho, investigo mucho y hablo mucho con otros. Esto también es un recreo. Un lugar que era un sótano, un lugar que era una terraza absolutamente otro comedor, colegios de nueva implantación. Esto lo estamos haciendo de la mano del Estudio de Arquitectura Espacios Maestros porque ellos se han especializado exclusivamente en trabajar la neurociencia, esta no sé por qué, no se ve un poco pixelada, pero es el interior de ese edificio.
La neurociencia y todo lo que nos dicen la ciencia que debe de impactar en el bienestar del aprendizaje del alumno para aplicarlo en los espacios. Este es un nuevo colegio, tanto como el anterior como este, son nuevos colegios. Este es de nueva implantación en Javea. Se empieza a construir ya, donde todos los edificios están conectados. Y este es otro, en Sotogrande, en Marbella, donde se proyecta un colegio totalmente 100% ecológico. Y si os fijáis, la zona central, el círculo central, es la cocina, porque culturalmente, tanto en vuestro país como en el nuestro, las personas nos reunimos en torno a la mesa de la cocina y hablamos y conversamos y hacemos tertulias. Hay otras culturas que no. Hay culturas, en Londres uno se sienta a tomar un sándwich en un banco del parque y ya con eso ha comido. Aquí no. Bueno, esta es la maqueta de este nuevo colegio también. Bien, más cosas que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con respecto a la personalización? Que es eso que hemos dicho, que también es una tendencia. La personalización requiere poner en valor un modelo educativo que base en la capacidad, o que se base en la capacidad de elegir de las nuevas generaciones. Y tienen que hacerlo de manera aspiracional. Las nuevas generaciones, igual que nosotros, necesitan creer que pueden optar a hacer cosas grandes. Lo único que en un proceso tan secuencial como tenemos preparado todo, ellos no ven dónde está su espacio. Pues nuestra visión es que los chicos progresivamente se vayan haciendo dueños de su porvenir. Para esto necesitamos muchas alianzas. Alianzas con instituciones, alianzas con editoriales, alianzas con personas que promuevan o que tengan proyectos que se pueden adaptar a lo que yo tengo y generar valor añadido, no solamente a base de lo que yo tengo que trabajar, sino de todo lo que ellos traen. Porque queremos una promesa, y es ofrecer al joven una conexión a la universidad y al mundo laboral con un acompañamiento personalizado que nosotros le llamamos LEM, un nuevo rol que no está ahí, que es el Learning Experience Manager. Es ese acompañante que se sitúa al lado del alumno, que no es un psicólogo, puede serlo, pero no tiene por qué serlo, y que le dice, mira, yo veo tu itinerario formativo, igual que un entrenador para un coach, para un futbolista. Yo veo tu itinerario formativo de esta manera y te voy a llevar al éxito. Y no tienes por qué hacer la carrera de medicina o no tienes por qué hacer, en todo caso, este bachillerato que yo te estoy ofreciendo. Bien, si creemos en ello, tendremos que empezar a funcionar desde el sistema educativo, desde el educare, meter en el niño el conocimiento de fuera, al educere, que es sacar del niño lo que tiene dentro, sacar del joven lo que tiene dentro. Lo mismo que tenía dentro Slater cuando creó ese cambio en el mundo industrial. Tened en cuenta que no hace tanto tiempo que las mujeres con 12 años éramos capaces de cuidar de toda una familia. No hace tanto tiempo en mi país las niñas de 5 años se contrataban en las grandes familias para cuidar de los bebés que nacían. Y ahora no les podemos poner ni siquiera un patio de juegos que tenga baches, porque puede ser muy peligroso que se caigan y se rompan las rodillas. Bueno, pues el Learning Experience Manager, el portfolio personal, que acompañados de la inteligencia artificial nos va a poder conectar con las oportunidades que hay en el mundo. Resulta que hoy más que nunca, ese Learning Experience Manager le va a poder decir a un alumno, ¿por qué no haces un curso en España de sostenibilidad durante este verano? Te sacas una certificación porque está claro que tú lo que quieres es estudiar medio ambiente. ¿Por qué no aprovechas esos 2 meses, no solamente para aprender inglés, sino para empezar a hacer un itinerario mucho más amplio? Este tipo de cosas son las que podemos empezar a hacer. Esto está unido a experiencias. Todo lo que os estoy contando son hechos reales, no son ideas, ¿vale? Es importante que lo sepáis porque los hechos reales tienen la oportunidad de poder darte una organización de futuro previsible. El aprendizaje experiencial es el que llevo aquí marcado en mi solapa. Son los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde una flor que crece.
ODS Certificado es la institución con la que colaboramos, están vinculados a Naciones Unidas a través de UNITAR, que es el Instituto para la Formación y la Investigación de Naciones Unidas, y avalan no solamente la certificación de centros educativos en cultura alineada con la sostenibilidad y el desarrollo, sino que además crean programas formativos de todo tipo. De hecho, tienen un centro educativo que mediante alianzas, ahora lo vamos a ver, mediante alianzas estratégicas está conveniando otros centros educativos para que puedan tener esa doble titulación. Una de las cosas que hacen es llevar al propio colegio rutas. Esas rutas, que como vienen ahí marcadas, vienen la 1, la de la biodiversidad, la de la construcción natural, la de la huella de carbono cero y las tecnologías apropiadas, lo que hacen es crean rutas dentro del mismo colegio para que lo que está sucediendo dentro del mismo colegio a través de distintas estaciones, los alumnos puedan validar como una experiencia de contribución al medio ambiente. Si yo les doy un gimnasio cerrado y les digo que tienen que hacer actividad física, pero no mido cuál es el impacto que esa actividad física tiene en su bienestar o en el consumo de sus calorías, pocas veces tienen más feedback que la propia satisfacción del aprendizaje deportivo. Pero si yo además les doy elementos donde pueden estar midiendo cuál es el impacto en su reducción de huella de carbono, como por ejemplo con unas bicicletas estáticas, y a lo largo del día tienen una serie de metas, como calentar su café o su té, los profesores, o su merienda con un biodigestor donde han ido trayendo su basura desde casa, este tipo de experiencias tiene un impacto muy diferente. Todo eso se agrega, se va, esto es un dato real de un colegio donde va marcando, con la colaboración obviamente de los propios centros, dónde ubican esas rutas, utilizando el exterior y los pasillos de los colegios y crean una realidad paralela que no tiene por qué ser virtual como la del metaverso para hacer ese cambio. Estos son ejemplos, estos son ejemplos, estos son ejemplos de las composteras y del biogás. Además, sucede que lo podemos hacer también en territorios ODS. En una agrupación como la vuestra, el poder disponer de un territorio ODS en el que los alumnos pudieran ir a hacer experiencias, no solamente de actividades lúdicas o recreativas, sino experiencias que les permitiera tener un pasaporte ODS, donde marcaran cuáles son sus aportaciones al medio ambiente, sería maravilloso. Este es uno que tenemos en España, donde obviamente también los alumnos de Colombia son muy invitados. Como veis, hay una primera parte que tiene como dibujitos de colores. Son los dibujos que simbolizan cada una de las rutas, donde lo mismo que se hace en los colegios se hace de forma más ampliada. Y en la otra parte son las zonas de alojamiento donde duermen los alumnos. Como decíamos, otra de las tendencias son las credenciales, la ampliación de credenciales a través de alianzas y alternativas. Los colegios, muchas veces los centros educativos, tenemos un nicho de actividad y no podemos abordar ni siquiera otros nichos pues, por falta de personal, por falta de capacitación, por falta muchas veces de dirección estratégica. Pero cuando te alías con un tercero, resulta que empiezan a salir cosas como esta, Changemaker College. Changemaker College se presentó la semana pasada en Madrid con el futbolista David Villa. No sé si alguno le conoce, futbolista David Villa. David Villa ha sido futbolista a nivel mundial y bueno, ha recibido todos los premios que se pueden premiar y ahora ha decidido ponerse al servicio de la educación. Y ha decidido decir, mirad, si no hubiera sido por los valores que el deporte me ha dado a mí, a través de entrenar y hacer cosas juntos en equipo, yo no sería quien soy. Pero no sería quien soy no como futbolista, sino como padre, como amigo, como profesional. Entonces, esto es una escuela que crea ODS certificado para que exista la posibilidad de que los alumnos de formación profesional, es decir, reciben un título oficial español y un título oficial de Naciones Unidas y un título oficial que les habilita para entrar a la universidad, que ya no es, al haberse ampliado este mundo tan grande, ya no es la única, la de mi país, sino que hay muchas universidades que van a estar validando lo que allí suceda. Este título, que tiene
esos 4 programas académicos es un garante de que los alumnos, estudiando en los 2 últimos años de su carrera, digamos, escolar, que son los años del bachillerato, mediante el acuerdo con Changemaker College, puedan iniciar un camino profesional en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión. Y es importante que veáis estas cifras, ¿vale? Bueno, es importante que veáis, por ejemplo, que el 70% de los CEOs piensan que la sostenibilidad es importante para generar proyectos en sus empresas, que les va a dar valor añadido. Que va a haber 24 millones de empleo, fuente Organización Internacional del Trabajo, en los próximos años, que van a estar demandando personas que están técnicamente formadas en desarrollo sostenible. Y no estoy hablando de instaladores de placas solares, estoy hablando de personas que culturalmente sepan promover el cambio que el mundo necesita, sepan tener la mirada, el humanismo y el compromiso que ese cambio necesita. ¿De dónde van a salir estos alumnos? De los colegios que a su vez se han certificado con ODS certificado en una cultura corporativa y de los lugares que hayan integrado programas educativos que permitan que los chicos incluso puedan acceder al mercado laboral antes de haber llegado a la universidad. Porque puede haber mucha vida antes de llegar a la universidad. Y la última pregunta que quiero dejar con vosotros es, todas estas cosas, cuando nos van llegando, cuando vamos viendo que llega el imperio ya desgastado, cuando vamos viendo que la carretera que tengo que conducir va cuesta arriba, que llevo un retrovisor pero que mi bicicleta no es eléctrica y que yo llevo mucho tiempo sin hacer tantos kilómetros como los que ahora se me exigen, cuando me doy cuenta que realmente como líder tengo carencias y que necesito ayuda, la mejor posición es decir, ¿y por qué no? Mi padre siempre decía, cuando yo me quejaba, y decía, papá, pero ¿y por qué a mí? Y me miraba y me decía, ¿y por qué no? Así que os invito a formar parte, casi sé que me iban a dar enseguida el aviso de que estábamos terminando y agotando el tiempo, pero lo tengo aquí muy controlado, a casi el filo de finalización de esta primera conferencia que abre un encuentro que es una gran oportunidad para vosotros como líderes. En ese filo os invito a afrontar lo que os queda de día, de hoy y mañana, con ese ¿y por qué no? Abrir la mente, a pensar que probablemente vais a tener que meter muchas cosas nuevas en vuestros sistemas y que cuando eso suceda, cualquiera de los que estamos de paso por aquí, podemos ser una alternativa para decir, vente conmigo, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacer que funcione y ¿por qué no? Así que un aplauso muy grande para vosotros que sois los líderes. Gracias de corazón. Gracias. Voy a necesitar ayuda con el atrecho.